Apocalipsis 2, del 12 al 17. El mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. La iglesia en adulterio, la iglesia adúltera. También aquí tengo un sitio donde pueden ver fotos de este lugar. Y más o menos los que estudian los futuristas o históricamente interpretan el libro de Apocalipsis, ponen a este mensaje entre 312 al 590 después de Cristo, o sea, la iglesia, eh, que probablemente estaba en este tipo de lo que Pérgamo estaba pasando. El destino es bien claro porque Jesucristo dice en Apocalipsis 2:12, le dice al apóstol Juan, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. Más o menos la iglesia de Pérgamo o la ciudad de Pérgamo históricamente estaba construida en una alta área montañosa. Habían tres templos o altares principales. As- Asclepios, el dios de la medicina, estaba aquí con el símbolo de una serpiente en un palo. Estaba el templo de Zeus, el dios griego, que era una estatua grandísima de 40 pies de alto, y habían templos a los romanos, a los Césares, los emperadores romanos, eh, que interesantemente creo que aquí es donde comenzaron a- a tener estos templos y adorar a los emperadores como un dios. Tenía una biblioteca de más o menos 200.000 volúmenes. Los egipcios, que tenían la biblioteca más grande en el mundo conocido en ese entonces, en Alexandria, no querían enviarle papiro a Pérgamos. Eh, como resultado, una nueva forma de material de imprimir se inventó en Pérgamos, charta de pergamena, y el material era hecho de la piel de ovejas. Entonces, es algunas cosas interesantes históricas de Pérgamo. Otra vez estaba situado en la provincia romana Asia Menor. Y vamos a ver entonces qué otras cosas interesantes de Pérgamos. Apocalipsis 2, 12 al 17, el mensaje de Jesucristo a la iglesia de Pérgamos. Entonces, en los días del Imperio Romano, Pérgamos era la ciudad de la provincia romana, Asia Menor. En un gesto de amistad, hablé un poco antes de eso, de la biblioteca, Mark Antony donó a la biblioteca de Pérgamos a Cleopatra de Egipto, en Alejandría, porque Julio César la había quemado. Entonces vamos a ver, no solo era Pérgamos un centro del gobierno con tres templos imperiales, pero también sitio del templo de Asclepios, como dije anteriormente, que es el dios greco-romano de la medicina. Y había un centro médico donde el médico Galián trabajó en 160 después de Cristo. Y todos los que estudian medicina seguro estudiaron acerca de Galián. Aquí también estaba el templo a Atena y un templo de Zeus, con un altar demostrando derrotando serpientes gigantes. Habían templos hermosos a cuatro dioses, grandes dioses, ya he estado hablando de ellos: Zeus, Dionises, Atena y Asclepios. Al templo del último, inválidos de todas las partes de Asia llegaban, o sea, Asclepios. Y allí, mientras dormían en la corte, el dios supuestamente revelaba a los sacerdotes y a los médicos por medio de sueños los remedios que eran necesarios para curar las enfermedades de las personas. Entonces había una escuela también de medicina conectada con el templo de Asclepios, ya he hablado bastante de eso. Pérgamos era principalmente el centro religioso de la provincia de Asia. Se conocía como Thrace Necoros, porque habían en la ciudad tres templos construidos dedicados a la adoración de los eh, emperadores romanos como Dios. ¿Cómo se demuestra el Señor a esta iglesia de Pérgamos? Apocalipsis 2:12 dice: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo. No, perdón, el destino.
como dije, es claro. A la aprobación, eso le dice, Apocalipsis 2:13, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces, aquí están las cosas buenas que estaban haciendo. Y como hemos estudiado lo histórico de esta ciudad, había bastante paganismo, idolatría y adoración incluso a humanos, a estos emperadores como dioses. Entonces vamos a ver la amonestación, si estaban haciendo algo mal y qué cosas estaban haciendo mal. Apocalipsis 2:14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicaciones. 2:15. Y también tienes a los que retienen la doctrina no de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Entonces ahí tenemos algunas cosas interesantes y tiene que ver con adulterio espiritual. En Números 22 más o menos habla acerca de este personaje. Balaam era un profeta, pero era alguien que hizo que el pueblo de Dios cometiera pecado, o sea, fornicar. Porque este rey Balac quería que maldiciera Balaam a los israelitas. Y todas las veces él se iba a las montañas y comenzaba a profetizar, pero no podía maldecir, solo bendecía a Israel. Entonces de último él le dijo, pero mira, si tú quieres que ellos sean maldecidos, hágalos pecar contra el Dios. Y entonces eso es lo que pasó. Cometieron adulterio, fornicación y, y pecaron contra Dios. Y ahí fue el castigo. Entonces en esta iglesia de Pérgamos estaba permitido el pecado. O sea, como hemos visto a través de la Biblia, que Pablo habla acerca de un poquito de contamina, o sea, un poquito de pecado contamina todo. Entonces tenemos que eh, inmediatamente cuando hay pecado ir a hablar de las personas, como leímos en Gálatas 6, la manera de enfrentar a una persona que está en pecado. Con mansedumbre, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6, versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, y primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, ahí está la doctrina de Balaam y también la doctrina de los nicolaitas, que eh, en dos partes, Nico, que tiene que ver con eh, conquistando, y Laos, que tiene que ver los laicos o las personas. O probablemente hay dos interpretaciones. Unos quizás dicen que es Nicolás, uno de los primeros diáconos que fueron elegidos en Hechos 6 y se despió. Otros dicen que tenían una doctrina de jerarquía que habían establecido en la iglesia, y unos que se pensaban más grande que otros, y sabemos que eso no es la manera que Dios estableció la iglesia. Entonces Él estableció a servir, que todos somos igual delante de Dios, simplemente tenemos diferentes trabajos. Entonces, ¿cuál es el consejo que Jesucristo le da a esta iglesia de Pérgamos? Apocalipsis 2:16 dice, por tanto arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Wow. Entonces es importante arrepentirse, estar cuenta con el Señor, caminar en santidad. Está la promesa también, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca y en él la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, debemos de buscar al Señor
y caminar en santidad, porque Él nos está viendo. Eh, entonces, imitar las cosas buenas y no hacer las cosas malas, y no especialmente estas doctrinas que no le agradan al Señor, que tiene que ver con el adulterio espiritual, eh, lo que hizo la doctrina de Balaam y los de los Nicolaitas. Esto entonces es el mensaje a la iglesia. Y entonces él se demostró a esta iglesia como que tiene la espada aguda de dos filos. Bien interesante. Por eso, porque él puede discernir y los que están haciendo cosas buenas y los que no están haciendo cosas buenas.